Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, pues vamos a quitar la música y empezamos ya. A ver qué tal ahorita se me ¿vale? Bueno. La música la tenía que quitar. Buenas. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a esta presentación, a la presentación de esta pequeña exposición de escultura en la Libre de Barrio. Primero comentar un poco pues dónde estamos, ¿no? Hay gente que conocéis el espacio, a lo mejor hay gente que no, y bueno, esto es un espacio, una librería asociativa, funciona por medio de asamblea, es una asociación cultural y bueno, pues da empleo a dos personas, dos libreros aquí, a Nuria y a Julio, y que bueno, pues pretendemos un poco volver a la actividad social, pues haciendo actos culturales de todo tipo, presentaciones de libros, conciertos, y os animamos a que volváis al espacio porque bueno, ha costado, ¿no?, después de la pandemia, pues que arranque otra vez, y esta exposición es la excusa para encontrarnos, ¿no? Entonces bueno, que lo sepáis. Además, cualquier libro que busquéis, pues Nuria y Julio lo encuentran y bueno, así no lo compramos en Amazon, ¿no? Y no sé si me queda algo más del proyecto, Teo, no sé, alguna cosa más. ¿Cuántos sois en la asamblea? ¿100 kilos más? Bueno, son muchos y las asambleas duran mucho también, como todas las asambleas. Bueno, voy a presentar una exposición que estuvo expuesta en Madrid en junio y yo quería que viniera aquí a casa porque la última vez que estuve aquí fue antes de la pandemia presentando unos poemarios y fue cuando dije, pues yo ya dejo la poesía y me dedico a la cultura, ¿no? Y entonces pues tenía aquí 3 piezas así de nada y bueno, pues ahora pues cumplo lo que digo, lo cumplo. Y entonces fue una exposición pequeña también, obviamente, que se hizo en Madrid, en Zona Incontrolable, y quería traerla aquí para, pues eso, para veros, para tomar algo sobre todo. Yo voy a hablar un ratito solo y luego pues si queréis debatir un poco el concepto o hacer una crítica o discutir lo que queráis, pues como suele pasar en la Libre, ¿no? Que es como si fuera, pues amanece que no es poco de repente, te puedes encontrar aquí gente hablando de Foucault o gente hablando de cualquier cosa y sin ningún problema. Bueno, pues ya me meto en harina, ¿vale? Esta exposición habla sobre un libro. Es sobre un libro titulado Hiperobjetos de Timothy Morton, que pertenece, bueno, dentro de la filosofía pues se van haciendo corrientes, todos hemos estudiado en el instituto, ¿no? Pues las distintas corrientes de filosofía. De la última onda, digamos, desde 2007, que tampoco hace ya tiempo, se ha vuelto un poco al realismo, después de la posmodernidad tan conocida, ¿no?, con tanta subjetividad, y entonces está habiendo un giro realista. No es que esté muerto el posmodernismo, por mucho que diga, pero bueno, está tratando de haber un giro realista en la filosofía. Entonces allá por 2007 pues arranca este tipo de movimiento que busca un poco pues revolucionar el pensamiento contemporáneo, ¿no? De entre todas las cosas que he encontrado yo en los textos, pues la primera exposición que hice, que es la ontografía del objeto cuádruple, pues hablaba de otro libro, y esta es pues de otro libro. ¿Por qué hago esto? Pues porque como yo leo y no entiendo, pues para entenderlo pues me pongo a hacer piezas y trato un poco de explicarme pues de qué habla cada teoría, ¿no? Y esta es una teoría ecologista realmente, ¿vale? Es una teoría ecologista donde no hablaremos de conservacionismo, ni de árboles, ni de osos polares, ni nada. Vamos a hablar de ideas, ¿no? De una manera que podamos entender ideas que no se ven. Y esos son los hiperobjetos, ¿vale? De hecho el autor incluso pues me ha retuiteado y tal, porque se ve que le mola que obviamente que la gente haga... El libro es difícil de encontrar, pero bueno, tenéis los apuntes y yo voy a intentar explicar un poco la teoría de la manera más sencilla posible, porque yo creo que precisamente hacer asequible esto, para mí mismo y para los demás, pues es un poco de lo que trata este trabajo, ¿vale? Te voy a seguir un poco la hoja que tenéis para ir explicando qué sería y qué representarían todas estas piezas
divididas como en 5 familias, ¿no? Entonces, leo un poquito para que sea un poco más como lo que tenéis. El hiperobjeto, una ontología plana, ¿vale? Nos acerca de manera inmersiva a una noción de Timothy Morton, proveniente de la corriente contemporánea del realismo especulativo. Y dentro del realismo especulativo, lo que decía antes, es la ontología orientada a objetos. La ontología orientada a objetos, ¿qué es? Pues bueno, es sacar al ser humano del pedestal, ¿vale? Y empezar a hablar del ser de los objetos también. Ya sabemos que los objetos no tienen ser, no es un panteísmo, pero sí tienen cualidades que nos afectan, ¿vale? Entonces, estamos transitando hacia filosofías donde ponen al ser humano en un segundo plano, porque durante toda la historia de la filosofía y de la humanidad el ser humano era lo más importante. Entonces, bueno, vamos descubriendo, gracias al ecologismo, que no somos tan importantes, que podemos desaparecer en nada y a la naturaleza, al universo le importaría 3 narices dónde vamos. Entonces nos viene a ser un poquito más humildes, ¿no? Y de eso trata un poco la superación de lo que ellos llaman, o lo que se llama ya el antropoceno, ¿vale? Que es como nuestra edad geológica propia, ¿no? Qué guay, ¿no? Tener una edad geológica propia. Bueno, pues no es tan guay porque nos estamos cargando el planeta y por eso precisamente estamos dejando una huella para los restos, ¿no? Pero ¿qué es un hiperobjeto? Dice aquí en el texto, ¿vale? Este concepto define una realidad no localizada. Según Timothy Morton, una característica distintiva de nuestro mundo es la presencia de cosas descomunales como el calentamiento global, Internet o la biosfera. Tendemos a pensar en ellas como ideas abstractas porque no podemos entenderlas, pero sin embargo son tan reales como un martillo, entidades normalmente sujetas a algún tipo de negacionismo. Esto es interesante. Objetos tan extensos en el tiempo y el espacio que son imposibles de señalar o detectar directamente. ¿Os suena, no? Esto de negar el cambio climático o el calentamiento global, ¿no? Me ocurre siempre esa imagen del señor con el tema de la contaminación, que sale ahí, ¿dónde está la contaminación? Que yo la vea, ¿no? Que yo la vea, ¿no? Y pues eso es precisamente lo que no ve. Lo que no ve es un hiperobjeto, ¿no? Eso sería. El calentamiento global es un hiperobjeto, porque no es fácil de entender. Pero no solo el calentamiento global. Esta teoría se hace extensa a muchas cosas, y casi todas, o muchas de ellas, sujetas a negacionismo. Por ejemplo, el maltrato machista, o el patriarcado, o también puede usarse, hola Alicia, a la poesía. Determinadas cosas que no nos entran muy bien en la cabeza y que tenemos que entender mediante la ciencia o fenómenos más estadísticos, porque no lo vemos. La contaminación pues no se ve, señor, pues claro que no se ve, pero se la está comiendo. Vale. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Vale. Antropoceno. Vuelvo un poco a la idea, ¿no? De en qué se basa estas corrientes. Pues fíjate, nuestra primera huella ya en la Tierra data de 1784. Se patenta la máquina de vapor. Comienza la huella de carbono en el planeta. Empieza pues a utilizarse pues una máquina de vapor que ya es una máquina múltiple, ¿no? Digamos, vale para cualquier cosa. Es una máquina que vale para mover un molino, para mover un barco o lo que sea. En ese momento ya empieza a haber una huella de carbono, se detecta, ¿vale? Una huella de carbono que va a tener 500 años de durabilidad. O sea que por mucho que nos pongamos ahora a reciclar, 500 años, ¿vale? O sea que no nos entra en la cabeza esa temporalidad. Por eso es un hiperobjeto, porque tiene unas temporalidades casi geológicas. 1886 se patenta el motor de combustión, ¿vale? Son máquinas universales y por eso han generado la huella, porque es un artefacto que vale para cualquier cosa. Hoy en día, pues obviamente los pobres operarios que están limpiando las calles, pues llevan para la soja, para desbrozar, llevan un motor en cada máquina que utilizan, ¿vale? Y entonces eso es una máquina de combustión. Bueno, pues es la máquina universal, ¿vale? Para mover un coche, para una desbrozadora, cualquier cosa. De ahí la salvajada de proliferación que tiene esa técnica. Y bueno, y luego ya en 1945 el primer ensayo del proyecto Manhattan. Comienza la huella radiactiva. Esto no son 500 años, estos son 24.000 años, ¿vale? O sea, flipa. O sea, va a estar emitiendo radiación 24.000 años. O sea, es una temporalidad que nosotros somos, ¿vale? Comparado con eso. Y estamos trasteando y todavía nos dicen algunos, centrales nucleares. Vale, muy bien. Siguiente concepto un poco de la historia. Ontología plana. Y es un poquito, pues va en contra de esto del antropoceno, ¿no? Que no hay diferencia ontológica en cuanto a cualidad esencial de ser entre una persona y un bolígrafo.
¿vale? ¿Por qué? Porque si lo hacemos plano, podemos entender que un bolígrafo es menos que una persona. En cierto modo sí, desde el punto de vista del ser humano, de la cultura y de nuestra, digamos, filosofía donde somos primarios, pero ontológicamente no, porque también existe, ¿no? Entonces, bueno, la ontología plana es un concepto que sirve para aplanar precisamente todas las entidades que existen junto a nosotros, ¿vale? Entonces, incluimos también a la mesa camilla. De hecho, esta mesa camilla tiene tanta entidad para la libre que es seña de la librería. Pues todo el mundo conoce esta mesa camilla. Es conocida la librería por la mesa camilla. Entonces, tiene una ontología similar a mí. ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a ser yo similar a la mesa camilla de la libre si lleva más tiempo y es más reconocida que yo, que estoy aquí de vez en cuando, ¿no? Pues por ahí van los tiros, ¿vale? Es un concepto especulativo, hay gente que se lleva las manos a la cabeza, se entiende, obviamente, una vida humana es muy importante, pero para trabajar con este concepto jugamos a eso. Si os acordáis cuando trabajamos en los talleres de poesía, hablábamos del texto plano también. Los que habéis venido a talleres de poesía conmigo, hacemos lo mismo con el texto. Decíamos texto plano, me da lo mismo un poema de Machado, ¿vale?, que el lateral de los cereales, ¿vale? Es una salvajada también, pero jugábamos a eso, hacer el texto plano para trastear y usarlo como material. Pues esto es un poco parecido. Vale. Estos no son constructos mentales que alguien puede decir, no, pues es que eso son ideas, no, son cosas reales, ¿vale? Porque el calentamiento global es real. Y encima, esto se nos retira porque no lo vemos constantemente. Y no son fácilmente accesibles ni entendibles. Y son un nuevo paso en la gran humillación del ser humano que comenzó con las ideas de Copérnico, junto con las de Darwin, Freud, Marx, Heidegger, Derrida, Nietzsche, Deleuze, Guattari, Brassier y Morton, ¿vale? Cada pensador, cada paso que da la filosofía nos van haciendo así, ¿vale? Entonces es como, Darwin, sí, la evolución, no es Dios, es la evolución. Freud, pues no eres tú solo, ¿vale? Es tu inconsciente. Marx, pues bueno, te diga más, la infraestructura. Heidegger, pues ya el ser en sí ya y nada más. Derrida te deconstruye hasta la nuez. Nietzsche, Dios ha muerto. Deleuze, pues tenemos que ser hierba. Guattari, ahora mismo no caigo. Brassier, nihilismo puro, desencadenado, y Morton, el hiperobjeto, ¿no? Y tantos pensadores. Qué casualidad que cada pensador, cada corriente nos va laminando cada vez más, haciéndonos cada vez más, yo no humillando, yo prefiero pues ser humildes, ¿no? Y ver que, bueno, pues sí, pues somos poca cosa. Vale, tenemos un problema llamado antropocentrismo. El pensamiento ecológico debe hacer es dar al ser humano una pura humildad, situándolo en su justa medida en su posición con respecto a la Tierra. Una teoría ecológica sin naturaleza. Todavía no he mencionado a ningún animal, ningún bosque, ni la Amazonía, ni nada, ¿vale? Podemos pensar en una teoría ecológica sin hablar de conservacionismo, que también, obviamente, se puede hablar de conservacionismo. Pero es que ya digo que esta teoría es múltiple, nos sirve para muchas cosas que no se ven. Y ahora lo voy a desgranar un poquito más. ¿Me seguís bien? O sea, más o menos, ¿sí? ¿Se me está dando bien? Vale. Por eso no me tomo un botellín. Vale. Entonces, claro, esta frase me gusta mucho. La saqué un poco. Pedí permiso a la editorial, por supuesto, ¿no? Para fusilar aquí alguna. Como la maquinaria más básica del capitalismo es reactiva más que proactiva, tiene un fallo que la hace incapaz de abordar por completo la emergencia ecológica. ¿Vale? Pues el cortoplacismo impide pues, que hagamos cosas a largo plazo, ¿no? Eso lo sabemos todos. Vale, pues vamos con las cualidades famosas. Las cualidades, que son 5 y están representadas, intentan estar representadas en las 5 familias de piezas que encontré. Vamos ya enlazando, pues ahí dicen, esto nos está echando una chapa, pero esto que tiene que ver con la cultura, ¿vale? Entonces, cada desarrollo de las piezas pretende, que ya me lo criticaréis, no lo veo, me diréis, y no, y seguramente, cada una de estas características que os voy a mencionar, ¿vale? La primera sería la viscosidad, que son piezas como las que tenéis allí al fondo a la derecha, y esa de la izquierda, ¿vale? Y esta. Viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Pues bueno, los hiperobjetos están aquí, en el espacio social, en el espacio de mi experiencia, se pegan al cuerpo, ¿vale? Los tenemos pegados. O sea, realmente no está ahí. El hiperobjeto es toda la sala, realmente. No podemos escapar de ellos, tienen y provocan un rastro de irrealidad. Por ejemplo, el machismo. El machismo lo tenemos todos pegados como una segunda piel. O sea, no es que esto uno se le pueda quitar de encima. Es que es una capa de lenguaje, una capa de actitud, una capa de pensamiento que arrancársela es como arrancarse la piel. La viscosidad. Calentamiento global.
Te puedes esconder donde quieras, pero que calor hace en todos lados, ¿no? Es como, no, es como, hace calor. Sí, no te escapas del calor, te da igual donde te vayas, te puedes ir a acabaremos en Escocia viviendo, no sé, ya en Asturias ya hace calor, en País Vasco hace calor, o sea, no te libras, viscosidad. Pensamos, este es un concepto importante, ¿vale? A ver qué os parece. Pensamos que podemos desembarazarnos de determinadas cosas a través del inodoro o enterrando o trasladando objetos que nos incomodan hasta aún allá lejos, ¿vale? ¿Os ha pasado esto de, ¿no? el inodoro, cuando tiramos algo a un agujero, ¿no? Que pensamos que se va, ¿no? Se va, ¿no? Y por eso la gente tira toallitas al sumidero, ¿no? Bueno, pues no hay un allá lejos, porque eso al final te lo comes, vas a Gandía y te comes un tapón de toallitas y te lo comes y te quedas sin bañar. No hay un allá lejos. No podemos llevar personas refugiadas allá lejos, ¿vale? O sea, no sirve de nada. Vamos a llevar a estas personas que han venido aquí, no, las llevamos a un campo allá lejos. Los residuos nucleares, vamos a llevarlos allá lejos. No hay un allá lejos. El allá lejos es aquí, encima. O sea que no hace falta ni pensar siquiera, y todavía eso lo seguimos pensando. Todavía seguimos tirando cosas a la basura como ¡fua! Y no. Eso luego al final acaba en un contenedor que a lo mejor China no compre y te lo acaban colocando en una montaña al lado que se quema y luego te comes tú tu propia porquería. No hay un allá lejos. Yo que os quede claro. ¿Qué os parece? Interesante, ¿no? Bueno, los tenemos pegados, ¿vale? Entonces, claro, en un momento determinado, dan la cara. Vale. Bien, seguimos. No localidad. Punto 2. La no localidad pretende ser representada por las más geométricas, ¿no? Esas dos del centro, y bueno, las de la entrada, hola Mónica, y estas de aquí. No localidad. Bueno, pues van por los tiros. No veo el calentamiento global como tal. No está aquí. No está aquí. El calentamiento global está aquí con nosotros. Aquí no. ¿Vale? No está aquí, justo. No tiene una localización concreta. Son no locales. ¿La radiación nuclear es local? No. O sea, si bombardean Zaporilla y viene una nube, pues está la nube aquí y hago yo así. Pues no hay manera de escapar. Los disruptores endocrinos, el COVID-19, el calentamiento global. Las estadísticas me hablan de ellos de un modo oblicuo, son casi imposibles de ver en su totalidad. Claro, ¿cómo los vemos? Con estadística, con herramientas científicas. O sea, ¿cómo detectamos el cambio climático? ¿Por qué hace calor en verano? Siempre hace calor en verano, dicen. Pero claro, es que viene haciendo cada vez más calor en verano y eso tú no lo ves si no tienes una serie histórica. Entonces la ciencia, la estadística te hace ver lo que tú no puedes ver. Entonces, claro, como no lo puedes ver, pues hay gente que lo niega. Entonces, claro, tenemos un problema con eso. 3. Ondulación temporal. Pretenden estar representadas por las que tienen planos de chapa, ¿vale? Pues esas 3 y esas 2 por ahí colgando, ¿vale? Por lo de ondulación temporal, probablemente. Los hiperobjetos no se envuelven y sin embargo están distribuidos tan masivamente en términos temporales que parecen disiparse como una larga calle estirada por la distancia. Claro, hablábamos de esas distancias que no nos podemos tener en cuenta. Claro, los efectos del calentamiento global, decíamos, se van a empezar a revertir si empezamos ya a ponernos las pilas dentro de 500 años. Estamos muertos ya 4 veces. Los efectos de los residuos nucleares, 24.000 años. O sea, son temporalidades monstruosas, ¿vale? Son cósmicas, geológicas. No nos entran en la cabeza. Estas escalas son horripilantes, aterradoras, petrificantes, humillantes para los humanos. Al realismo especulativo le gusta mucho Lovecraft, por cierto, ¿no? Lovecraft, o sea, los monstruos de Lovecraft son esa cosa que nunca se ve y entonces Graham Harman tiene un libro sobre Lovecraft que habla de eso, ¿no? Que los monstruos de Lovecraft precisamente acojonan más porque no lo ves. Entonces solamente los intuyes y ese es el terror que provocan. Vale, sí, bueno, nosotros tenemos una vida más corta y... va, sí. 4. Fases. Bueno, las fases deberían estar representadas por aquella pared de ahí, que son un mogollón, ¿vale? Luego le dais una vuelta a la expo y comentamos y me lo criticáis, ¿vale? ¿Qué pasa está? Vale. Cuando el tiempo que una entidad emite se intersecta con el tiempo que emite otra, tenemos un patrón de interferencia. Este patrón se conoce como fase, ¿vale? Entonces nosotros estamos con nuestro tiempo... Este es el hiperobjeto, ¿no? Y nosotros somos esto. Entonces,
cuando tocamos contra el hiperobjeto, nosotros vamos por aquí, y cuando tocamos, eso es una fase. ¿Qué significa? Que nos cae encima el hiperobjeto. Por ejemplo, Filomena. ¡Pum! Colapso total. Es como, no hay que Filomena. Y una semana que no puedes sacar el coche, o sea, tremendo. No, pues eso es fase, entrar en fase. La temporalidad nuestra va por aquí y de repente, ¡pum!, se topa con el hiperobjeto. Desgraciadamente, cuando hablamos de machismo, pues asesinan a una mujer. Es como, no, el machismo, matan a alguien, es como fase, ¿vale? Pero luego la gente se olvida y vuelve a desaparecer el hiperobjeto hasta que de repente, ¡pum!, ¿vale? Y aparece lo que ha pasado este verano. Y entonces luego se vuelve a retirar hasta que vuelva, pero eso está. Vale. Entonces realmente cada pieza que tenéis delante, aunque yo la represento con esa, es una fase. El hiperobjeto, que sería toda la exposición, tiene fases. Aparece cuando se os pone delante una pieza. Entonces cada pieza realmente sería fase. Solo podemos ver pedazos de hiperobjetos. Son un síntoma de nuestra inadecuada percepción de las dimensiones superiores de la estructura. La mejor manera de ver los hiperobjetos es mediante la trama, o la estadística, o la intuición. Vale, bien. Y luego, la última característica, interobjetividad. Esta tiene mucho que ver con la ontología orientada a objetos. Es tener en cuenta los objetos como entidades ontológicas, no como seres, pero sí como entidades ontológicas. De esto habla Harman también, Graham Harman. Las esculturas, ahora ya aquí me centro más en esculturas, tienen un espacio-tiempo, emiten un campo estético que nos influye. La función de las esculturas pareciera ser marcar cierto territorio, ¿no? Por eso las emito con sombra, ¿no? Les pongo sombra. Entonces, ¿esto qué viene a ser? Bueno, pues que tendemos a pensar que el espectador de arte pues construye el significado de la pieza, ¿no? Y así se ha entendido siempre pues el punto de vista del espectador. Esto le da la vuelta. ¿Y si la pieza te afectara a ti? ¿Vale? ¿Y si la linealidad de la pieza afecta a tu objetividad, subjetividad, y es ella la que te influye y no al revés? Es más, se influyen entre ellas, tienen relación entre ellas. Eso es la interobjetividad, ¿vale? Si hemos dicho que hay una ontología plana, pues los objetos se pueden relacionar entre ellos. Por eso a veces hay gente que es sensible y ve relaciones entre, bueno, no sé si lo podréis ver, de similitud, de cercanía, bueno, esa es un poco la idea. ¿Por qué tenemos que construir nosotros todos? ¿Acaso no tienen ellas unas cualidades sensibles, o incluso unas cualidades reales que tratamos de intuir al mirarlas? Bueno, pues es un poco cambiar el punto de vista de lo que se entiende de ver el arte, que es como, vale, yo construyo, veo aquí esto, veo aquí, sí, vale. Pero si esto te parece una cara, a lo mejor es que tú ves una cara porque tú metes una cara, pero a lo mejor esta pieza tiene una carabilidad que te está provocando a ti eso. Y su carabilidad, si existe esa palabra, está provocando eso, ¿no? Pues ahí os lo dejo. Y bueno, pues esto sería, ¿no? Tenemos aquí pues 5 familias y luego queda tratar de ver qué sería el hiperobjeto como verlo entero, ¿no? Y eso es mucho más difícil. Y eso es lo que he pretendido ver, o sea, plantear en esa cajita que está allí al fondo, ¿vale? Esa cajita es como una cámara de estas de las antiguas, así que os animo que durante el resto de tarde cada uno pues asome ahí la cabeza y trate de ver qué hay ahí, ¿no? El hiperobjeto entero, ¿vale? Trataría de estar representado, que es imposible, ¿vale? O la exposición entera en esa pequeña muestra, ¿no? Con esas cualidades un poco difusas, ¿no? Y bueno, eso, y ahí es donde terminaría la exposición, el recorrido. Realmente no hay una manera de verla. Entonces, bueno, yo quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración. Espero que se haya entendido más o menos el concepto, ¿vale? Y bueno, si alguien tiene si quiere comentarme ahora mismo pues alguna cosa, o hacer algún comentario, o decir, pues bueno, esto qué es, o cualquier cosa, o crítica, o pues por ejemplo, lo comenté ahora o lo comentamos ahora tomando una cerveza. No sé que alguien se ha quedado ahí con algo que quiere que explique más o menos, o... Ya estaríamos. ¿Sería?
también no se me da. Ah, mira, Sergio. Valiente. ¿La elección de los materiales con los que hacen las esculturas está relacionada con la teoría en la que te basas? Un poco sí. O sea, realmente quería hacer una exposición que pudiera plantearse en pared, porque la escultura lo que tiene, pues es eso, ¿no? Que siempre necesita... Esto es una ontografía. Entonces, claro, tú necesitas, para hacer una exposición de esto, pues superficie. Entonces, una de las causas que estén así y que sean ligeras es eso. Pero claro, la otra causa es que no tuvieran volumen dentro, que no tuvieran volumen y que emitieran sombra. Entonces, realmente casaba mejor con esta teoría que no con la del objeto cuádruple, porque el objeto cuádruple, que eso lo explicaré si venís al taller, que pues explico esta otra, que es la colección anterior, pues claro, necesita de un poco más que líneas solo, porque también necesito la sombra del volumen para explicar la teoría, ¿vale? Porque el objeto cuádruple no se ve, aquí no se vería fácilmente, porque solo se ven las líneas reales y las líneas de sombra. Pero en esta otra colección se ve pues el volumen, se ven las líneas sensibles y en la pared o en la pizarra se ve la sombra del volumen y la sombra de las líneas. Y ahí tendríamos el objeto cuádruple. Lo que pasa es que eso ya tenéis que venir el día del taller si queréis que enteraros. O bueno, están poniendo los apuntes y no, tampoco lo hago como gancho, o sea que no pasa nada. Pero ojo, que estoy aquí dispuesto a que vengáis el día 16 y lo vemos, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna...? Bueno, pues si no... Pues no, aquí no puedo. Si no tenéis más preguntas... Esto tenía que haber tenido preparado, pero... No, porque este es permanente. Bueno, no se ve muy bien. Pero... ¡Hala, a tomar algo! Es muy chiquito.